En los próximos minutos, usted será testigo de la componenda entre los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para condenar a Venezuela. Todo comenzó el 16 de abril de 2004, cuando el general Francisco Uzón, miembro de la Fuerza Armada Nacional, hizo las siguientes declaraciones en un canal de televisión venezolano. El funcionamiento y la forma como este equipo se prepara para su uso evidencia que existe una premeditación importantísima, porque la mezcla... O sea, producto de una rabia. No, exactamente, esto fue premeditado, claro. Porque inclusive la mezcla... La forma como los ponen en fila, en formación dentro de la celda, o sea, ya eso sí te determina... Pero hay algo que el público sería interesante que supiese, que es que la mezcla que se utiliza es una mezcla de gasolina con napal. Para el lanzallamas. Para utilizar el lanzallamas. Una especie de cosa de acetileno, esa que se pone una llama. Un yesquero gigantesco. A ellos los pusieron en fila. En formación, pero detrás de la reja. Detrás de la reja. Encerrados. Y entonces la persona estaba afuera. Eran varios. Eran varios los que portaban el lanzallamas. Ahí los grados de las personas que estaban presentes y había uno que entonces estaba manipulando. los encendieron y por supuesto los que estaban delante recibieron un fuego mayor, que debe ser el que ha muerto, y los que están prácticamente en estado de coma. Y era una celda para 4 personas y estaban 8 soldados ahí, lo cual te indica que por eso no estaban todos en formación así, sino que había unos delante y otros detrás. Porque eso involucra directamente a la jefatura. Sí, porque se supone que un artefacto de esos tiene que ser ordenado. Y está en depósito y requiere de un cierto procedimiento para sacarlo del depósito. O sea, aquí esto es muy grave. A nosotros nos gustaría que la Fosforito mostrara los videos de cómo los cubanos mandan dentro del Fuerte Tiuna. Claro, el video que yo mostré, por cierto. ¿Le parece a usted, general? Sí, claro que sí. Muestran únicamente una cara de la moneda. Sí. Por estas declaraciones, el juzgado militar primero de juicio condenó al general Uzón por injuria y ofensa a la Fuerza Armada Nacional a cumplir la pena de 5 años y 6 meses de prisión, de los que solamente cumplió 1 año y 3 meses. Tras salir de la cárcel, el general Uzón acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para acusar a la nación. ¿Pero qué es la Comisión? ¿Qué es la Corte? La OEA tiene 2 organismos, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión es un órgano receptor de las denuncias y la Corte es el tribunal que sanciona las violaciones de los derechos humanos. ¿Cuál es el procedimiento para ventilar este caso? El general Uzón introduce una demanda ante la Comisión y esta acusa al Estado venezolano ante la Corte. La Corte fija la realización de una audiencia pública donde se presentan los representantes de la presunta víctima, los representantes de la Comisión y del Estado. Se escuchan los alegatos de las partes y se concede un periodo de 2 meses para que las partes presenten sus conclusiones finales. En este periodo de 2 meses, las partes preparan y presentan sus alegatos finales. Después de presentar las conclusiones finales, la Corte se toma aproximadamente 4 meses para publicar la sentencia. A continuación, mostraremos pruebas contundentes de cómo los magistrados de la Corte, el mismo 1 de abril, inmediatamente después de la audiencia, se reúnen de forma clandestina y tendenciosa para acordar una sentencia adelantada. Ojo, al señor general no lo sentenciaron por hasta donde yo sé, me corrige por favor, no lo sentenciaron por la convocatoria a la subversión, al levantamiento, al golpe del golpe, etc. No, sino por haber manifestado ciertas cosas a propósito de ciertas heridas que habían sufrido unos soldados, con motivo del manejo torpe o malicioso de un lanzallamas. Por eso lo condenaron. Entonces, yo creo que para evitar morder algún anzuelo, debiéramos alejar muy cuidadosamente de nuestro tema de consideración ese, porque no es la materia. A mí no me cabe dudas que la gente no puede andar por ahí haciendo convocatorias a la subversión y que esto deba ser saludado con beneplácito por la Corte. Esto no debe ser, pero no era el tema. No era el tema. El objetivo es sacar a Chávez. El referéndum revocatorio es el medio para. Si ese medio no funciona porque el régimen está cerrando todas las puertas de negociación, entonces entrarán los elementos y los factores y las estrategias de orden constitucional, porque seguirán siendo constitucionales, más no electorales y lamentablemente no pacíficas.
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte del Imperio, firma su propia sentencia. Y solamente al final del alegato el Estado empezó a invocar la situación golpista de este señor, de las periodistas, de no sé quiénes más y la malicia de la comisión que constantemente tiene el dedo puesto sobre Venezuela. ¿Está admitiendo que la comisión actúa con malicia y tiene el dedo puesto sobre Venezuela? Por supuesto, y está demostrado, ya que solo en 8 años ha cursado insustancialmente 152 demandas contra Venezuela, mientras que entre los años 1977 a 1999, antes de la llegada de la Revolución Bolivariana, solo admitió 4 casos. Yo creo que es peligroso, Leonardo. Yo creo que podemos resbalarnos ahí e ir a un terreno al que no ha ido la comisión, al que no han ido los representantes y al que sí quiere llevarnos el Estado. Evidentemente, los magistrados son en extremo cuidadosos en no contradecir las acusaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni a los representantes de Usón en este caso. Estos magistrados son jueces o parte. ¿En qué temen resbalarse? Confiesan aquí los magistrados que hay un acuerdo entre la parte acusadora y la comisión, y entre la comisión y la Corte. Los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos están en contra de Venezuela. Los magistrados buscan un subterfugio legal, pretenden declarar la ilegalidad del tribunal militar que conoció el proceso y desprestigiar a la justicia militar venezolana. La presidenta de la Corte se pronuncia. El tribunal que jugó este señor era un tribunal incompetente. Y de ahí se deriva todo. De ahí se deriva que la libertad personal fue afectada porque la orden no emanó de un tribunal competente, etcétera, etcétera. El secretario dice que un militar en situación de retiro es un civil, lo cual es falso. En fondo, creo que una primera pregunta es responder que él es un civil, no es un militar aunque esté en retiro. Pero dejemos al propio general Francisco Usón que nos aclare esta duda. Coincidencialmente yo soy oficial de ingeniería. De acuerdo a la legislación venezolana, es exactamente eso, un militar en situación de retiro, que sigue perteneciendo a la fuerza. ¿Dónde reside la trampa? La Corte redacta una sentencia el mismo día de la audiencia pública. No espera que las partes preparen sus conclusiones finales. No espera los 2 meses que la misma Corte estableció. Tampoco se toma los 4 meses para preparar la publicación de la sentencia. En segundo lugar, me llamó la atención enormemente el grado de preparación del Estado para la defensa de este caso. Resienten que se los obligue a trabajar y a buscar argumentos rebuscados para construir la decisión contra Venezuela. Entonces se puede construir un párrafo o una parrafada combinando ambos elementos. Ante las reiteradas preguntas o ante la revisión del expediente, quedó claro que las expresiones que motivaron una reacción punitiva de parte del Estado fueron estas.